Dios le bendiga, estimado pastor. El equipo 4 del Seminario Bíblico Elim expondrá el siguiente tema. Bienaventuranzas, principios transformadores para la vida. En primer lugar, hablaremos sobre la introducción. Estas bienaventuranzas es un contenido con principios que construyen la esencia del mensaje de Jesucristo. En esta oportunidad, el grupo 4 ha visto a bien analizar 5 principios fundamentales de esta bienaventuranza, como es la humildad, la justicia, la misericordia, la pureza de corazón y la pacificación. Cada una de ellas será explorado en su significado y aplicación diaria, destacando su relevancia en el contexto actual. Iniciando la exposición. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos enseña como principio la humildad espiritual. Esta implica reconocer nuestra total dependencia de Dios, abandonando todo orgullo y autosuficiencia. La humildad espiritual nos recuerda que no somos autosuficientes y que toda fortaleza y bendición proviene de Dios. En el libro de Santiago capítulo 4, en el verso 10, respalda este principio. La palabra de Dios dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O como también lo dice en Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Estos versículos, estimado pastor, respaldan y animan a rendirnos con humildad a Dios y nos llama a humillarnos en espíritu, reconociendo la necesidad de Él. Y asimismo también nos enseña y nos brinda la salvación y el consuelo. En nuestro día a día, la humildad espiritual se aplica al buscar la dirección de Dios en todo lo que hacemos, desde nuestras decisiones importantes que tomemos o hasta los desafíos cotidianos. Implica también orar sinceramente, humillarnos, agradecer en todo momento y depender de su provisión. Por ejemplo, al enfrentar una dificultad, ¿no? En lugar de confiar únicamente en nuestras habilidades, acudimos primeramente a Dios en oración y en humillación, la cual nos enseña a ser humildes con los demás, mostrando también empatía con la familia, con el cónyuge e hijos. La humildad es la clave para vivir en dependencia de Dios y recibir de su gracia. Por lo tanto, caminaremos en este principio confiando que Él nos ayudará, nos sostendrá y nos guiará al reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A la verdad, lo encontramos en la cita bíblica Mateo capítulo 5, verso 6. Podríamos decir que estas enseñanzas pronunciadas por nuestro amado Señor Jesucristo no son simplemente consejos prácticos, sino más bien encontramos principios espirituales, en la cual hablaremos del principio de la justicia. Se refiere al profundo deseo de ser lo correcto ante los ojos de Dios y por ende también buscar la equidad en todas las áreas de la vida. Este principio nos insta a cada uno de nosotros a tener el profundo deseo de vivir en rectitud y hacer lo correcto para Dios. A su vez, somos confrontados categóricamente a depender, a necesitar, a someternos, a confiar en Dios, reconociendo de esta manera nuestras debilidades, reconociendo nuestras pocas fuerzas y sobre todo que somos insuficientes, de tal manera que podríamos alcanzar esa justicia que emana de Dios para nuestras vidas. La justicia también en nosotros nos va a permitir
poder reflejar en nuestras acciones diarias su amor, su gracia a muchas personas que no han experimentado esto. Bien dice las Sagradas Escrituras en Miqueas capítulo 6, verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. Es tan cierto que este texto complementa y refuerza este principio, pero también nos insta y nos enseña que hacer justicia no es una opción, sino más bien es un requisito para vivir en comunión con Dios y por ende con el prójimo. Asimismo, también las Sagradas Escrituras hace énfasis en Mateo capítulo 6, verso 33, diciéndonos buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Este pasaje bíblico, la cual hemos hecho mención, nos exhorta a tener constantemente una relación genuina con Dios, a vivir en obediencia, y de esta manera nosotros podemos reflejar esta verdad con el prójimo. ¿En qué podríamos aplicarle? Bueno, tenemos que practicar la justicia en todas las áreas de la vida, en nuestra vida cotidiana, actuando con integridad, con honestidad, defender a los vulnerables, hacer el bien a todos, incluso a aquellos que se consideran nuestros enemigos. De esta manera reflejamos este principio y necesitamos hacerlo porque esto va a satisfacer nuestra vida y también agradaremos a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, libro de San Mateo, capítulo 5, el verso 7. Principios bíblicos. Nos exhorta a vestirnos de entrañable misericordia, como dice Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Estos versículos nos llaman a adoptar las características esenciales en nuestra vida cristiana: misericordia, capacidad de mostrar compasión, amor hacia los demás, benignidad, bondad y amabilidad en nuestro trato con el prójimo, humildad, reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones, siendo humildes ante Dios y los demás, mansedumbre, control de nuestros impulsos y emociones, mostrando suavidad en nuestra relación con los demás, paciencia, en la tolerancia a dificultades y desafíos con calma y tranquilidad. El libro de San Lucas 6:36 lo resalta: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Jesús nos enseña que debemos ser misericordiosos, sintiendo compasión por lo ajeno, poniéndonos en lugar de los demás, perdonando y buscando a reconocer armonía con quienes nos rodean. El libro de Lamentaciones también lo resalta. El profeta Jeremías expresa su confianza en la misericordia, la bondad de Dios, incluso en medio de adversidades. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana y grandes fidelidad. Este pasaje nos recuerda que la misericordia de Dios es infinita y nos renueva cada día. Aplicación. Podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana, en varias áreas o en varias maneras de sentir compasión por nuestro prójimo y ayudar a quienes lo necesitan. Educar a los ignorantes, corregir a los descuidados, restaurar con amor y paciencia a quienes han caído en pecado, ser sensibles a la necesidad y sufrimiento de los demás, mostrando empatía y comprensión, brindar apoyo a quienes están pasando dificultades o necesidades, demostrando el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza la encontramos en San Mateo, capítulo 5, verso 8. Como principio, la pureza de corazón, en la cual es fundamental y necesaria en todo verdadero hijo de Dios, porque solo de esta manera podemos tener comunión y una relación cercana con Él. Textos bíblicos que respaldan, vemos en Salmo capítulo 24, versículo 3 al 4, la palabra de Dios nos declara y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Nos da a entender que el Señor nos aceptaría, amén, en su presencia, cuando nuestro interior esté limpio, esté puro. También vemos en el Salmo 51, verso 10, que la palabra de Dios nos declara y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. También podemos ver aquí cómo el rey David desea en su corazón, desea y hace esa petición a Dios, pidiendo esta limpieza, que Dios vuelva a crear en él ese corazón puro y renovar ese espíritu recto dentro de él. Aplicación. Como parte del pueblo de Dios, en esta bienaventuranza podemos entender que la voluntad de Dios es que nos presentemos ante su presencia con un corazón puro y limpio, porque solo de esta manera podemos ser aceptos en su presencia. A la vez también hay que aplicarlo en nuestro diario vivir con nuestros hermanos, nuestro prójimo, con la familia, el trabajo, los estudios y la iglesia, etc. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A la verdad encontramos esta bienaventuranza en Mateo capítulo 5, verso 9. Es tan fundamental las enseñanzas porque de ellas rescatamos un principio, la cual veremos los pacificadores. Dios es ejemplo de pacificador y el autor supremo también de la pacificación. Ya que en Cristo somos reconciliados con Él, a su vez, estamos llamados a proveer perdón, paz y pacificación. Este principio es fundamental, ya que la pacificación de Dios que Él nos da no solo consiste en un acto de perdón, más bien es un proceso que tiene que ver con restaurar, sanar, traer armonía en las relaciones rotas con Él y también con el prójimo. No obstante, nosotros estamos llamados a abrir esa puerta de nuevas oportunidades a los que nos rodean, a vivir en paz con ellos. Incluso podríamos decir con nosotros mismos, ya que muchas personas no tienen esa paz interior, no se sienten pacíficos con ellos mismos. No obstante, las Sagradas Escrituras respaldan esta verdad, este principio, diciéndonos en 2 de Corintios 5, verso 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Podemos ver que las Sagradas Escrituras no nos aleja, sino nos acerca a este principio, y queda claro que fue Dios el que toma la iniciativa de restaurar nuestra relación, y a la vez asimismo nos invita a ser agentes de paz, agentes de reconciliación, pacificadores con el prójimo. No obstante, también en Romanos, las Sagradas Escrituras categóricamente nos dice en el capítulo 12, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estar en paz con todos los hombres. Esta palabra que es inerrable, infalible, nos dice a nosotros que estamos llamados y nos invita a ser ese conducto, este canal de bendición para vivir, para traer paz a los demás. No obstante, podríamos aplicarlo nosotros como pacificadores en nuestro actuar. Estamos llamados a proveer paz en nuestra vida cotidiana, dentro del hogar, con la esposa, en cualquier problema que haya. Hay que poner la pacificación con los hijos también. Cuando vemos que ellos están peleando, entrar a pacificar. En el trabajo, podríamos también pacificar con el gerente, con el compañero, en la comunidad. Estamos llamados nosotros a transmitir paz, no a transmitir pleitos, discusiones, insultos, sino más bien a proveer la pacificación. Conclusión. Las bienaventuranzas ofrecen principios transformadores que al ser aplicados pueden cambiar nuestras vidas y nuestra sociedad. La humildad, la justicia, la misericordia, la pureza de corazón y la pacificación no solo moldean nuestro carácter, sino que también inspiran acciones concretas que benefician a nuestra comunidad. Dios les bendiga. Gracias.